Comprendo que puedo sonar un poco redundante, pero creo que es muy importante repetir algunos conceptos y agregar otros, porque es fundamental que comprendamos la secuencia, el orden legítimo de estudio para llegar a una teología sistemática lo más bíblica posible. Y eso también, me parece a mí, vale la pena ahora ahondar en cuanto a las relaciones de cada disciplina para tratar de comprender aún mejor y agregar algunos ejemplos más también. De las distinciones de cada disciplina se desprende el lugar que cada una debe ocupar en la secuencia de estudio. Ya hemos visto la función de cada disciplina, los peligros de cada una. Creo que deberíamos explorar un poco las relaciones entre ellas. Siempre se debe comenzar por la exégesis y a partir de sus resultados sistematizarlos para construir una teología bíblica primero y sistemática después. Ryrie hace una interesante distinción. Dice, la diferencia entre la exégesis y la teología es el sistema que se usa. Él habla de la teología sistemática. La exégesis analiza, la teología correlaciona este análisis. La exégesis relaciona los significados de los textos. La teología interrelaciona estos significados. El exégeta se esfuerza en presentar el significado de la verdad. El teólogo en presentar el sistema de la verdad. La meta de la teología, sea la teología bíblica o la sistemática, es la sistematización de las enseñanzas en consideración. En todo este desarrollo de las relaciones, lo que más vamos a hablar probablemente en esta sección sea de la teología bíblica. En la mayoría de los institutos estudiar teología bíblica son clases opcionales, no son parte del currículum. Es más, por supuesto, exégesis y teología sistemática, pero la teología bíblica es para muchos de nosotros como un agujero negro, es un poco nebuloso de lo que hay que hacer o cómo se hace la teología bíblica. Y yo quiero subrayar acá, asumiendo que probablemente en todo el estudio que ustedes tengan no van a ver demasiado teología bíblica, pero yo les sugiero a ustedes, les quiero motivar a que compren libros de teología bíblica y procuren ustedes estudiar y conocer, como dice Kaiser, tener junto a sus léxicos, tener un buen manual de teología bíblica del Nuevo Testamento y usarla mucho. Hay una relación bidireccional entre la teología bíblica y la exégesis. La teología bíblica proporciona las categorías y la unidad escritural general detrás de la interpretación de los pasajes individuales, mientras que la exégesis proporciona los datos para ser recopilados en una teología bíblica. En otras palabras, las dos, exégesis y teología bíblica, son interdependientes. El exégeta estudia el significado del autor sobre la base de las consideraciones literarias, la gramática, el desarrollo del pensamiento y los antecedentes históricos, culturales, socioeconómicos, etc. Luego el teólogo bíblico trabaja con los resultados de la exégesis y compila patrones de unidad detrás de las afirmaciones individuales. Por eso decimos que la teología bíblica está en diálogo permanente con la exégesis. Hacer teología bíblica es aplicar el principio de interpretación contextual. En este sentido ayuda a la exégesis y es interdependiente de ella. En un sentido podemos decir que la teología bíblica sintetiza la exégesis. Según Buist-Fanning, la exégesis en sí misma puede volverse demasiado analítica y atomística. La teología bíblica nos obliga a reflexionar sobre lo que significan las características del texto en síntesis con las ideas teológicas del libro más amplio y de otros escritos del mismo autor y finalmente del testamento en el que está o la Biblia como un todo. Unir los hilos teológicos de los pasajes individuales en una unidad temática ayuda a clarificar el sentido del todo y esto a su vez proporciona una mayor comprensión de la contribución de las partes individuales. Así que la exégesis y la teología bíblica funcionan en diálogo entre sí mismas, permanente. Los eruditos dicen, para expresar este diálogo entre ambas disciplinas, que tienen una relación dialógica, es decir, que conversan o dialogan una con otra todo el tiempo y se nutren la una de la otra. En un sentido, hacer teología bíblica, mientras estudia un texto para ser predicado, es extenderse hacia los círculos de contexto más alejados del centro.
en el gráfico del libro de Grant Osborne, nos ayuda a ver que la exégesis principalmente hace el análisis del texto, el estudio del trasfondo, de gramática, de las palabras, el flujo del argumento, el contexto inmediato, etc. Todo lo que está de alguna manera en los 3 círculos del centro, los primeros 3 círculos. El contexto inmediato, digamos así, la sección del libro y dentro del libro. En cada paso del proceso exegético se procura observar las cuestiones teológicas, las palabras o conceptos con significado teológico, la coherencia del pasaje con los énfasis teológicos de la sección del libro o el libro entero. Estábamos hablando en los primeros 3 círculos. Ahí aparecen ahí también, por supuesto, conceptos teológicos. Observamos palabras que tienen peso, justificación, redención, etc. Conceptos teológicos detrás de esas palabras. También, como recién vimos el ejemplo de Santiago 3:9, podemos ver ahí un concepto teológico de estar a la imagen y semejanza de Dios dentro de la exégesis. Pero al momento de hacer exégesis, de alguna forma, en nuestra forma de estudiar inductivamente, postergamos el hacer las conexiones fuera de ese flujo de pensamiento para el siguiente paso, que sería hacer teología bíblica. La teología bíblica comienza al final del proceso de la exégesis, de pasajes individuales o libros enteros, y entonces se extiende más allá. El objetivo es hacer una síntesis del resultado de la exégesis, relacionando el significado del pasaje con el resto del libro, con los escritores del mismo autor, el corpus que se llama, el corpus paulino, el corpus juanino, y todo el testamento en que se encuentra. Finalmente nos extendemos, salimos ya de los escritos de Pablo, por ejemplo, y vemos todo lo que dice el Nuevo Testamento. Y al final también en toda la Biblia, los círculos del 4.º al 6.º, nuestro gráfico. De manera de poder construir una teología bíblica de un libro individual o incluso la teología del autor en general o eventualmente una teología de todo el Nuevo Testamento como un todo. En ambos pasos, tanto la exégesis como la teología bíblica, el estudiante se enfoca en palabras claves o frases, siguiendo los círculos con centros de contexto. A menudo el seguimiento de un tema a través de un término clave conduce a un estudio de un grupo de términos relacionados. Por ejemplo, la palabra llamado, el término llamado, en el uso paulino se conecta también con elección, predestinación, conocimiento previo, propósito, voluntad, consejo, beneplácito, gracia, don, amor, etc. Esto es muy importante entender. Grudem, me parece a mí, simplifica demasiado, demasiado simplista cuando dice que uno hace teología con una concordancia. Tenemos que tener cuidado porque sería muy limitada la teología hecha con una concordancia, porque hay términos relacionados que hablan del mismo tema. Esto se debe no solo a la conexión conceptual obvia de muchos de estos términos, volviendo al tema del llamado, sino también a su uso conjunto en las declaraciones de muchos pasajes. Romanos 8, 1 Corintios 1, Efesios 1, 2 Timoteo 1, del 9 al 11. Al estudiar términos claves, entonces es útil, por supuesto, comparar sus propias conclusiones sobre el sentido teológico con las entradas relevantes también en los diccionarios teológicos del Nuevo Testamento. A medida que rastreamos estos temas, buscamos la coherencia, el carácter distintivo y el desarrollo de ideas. Cómo se conecta un tema clave con las ideas relacionadas, tanto dentro de un libro determinado como a través de varios libros o autores diferentes. ¿Qué es distintivo de un punto teológico en este autor frente a otros autores? Nos preguntamos, ¿cuál es el tema central o temas al que todas las otras ideas parecen conectarse? Y de esa manera vamos como elaborando a través de esas conexiones lo que se llama la teología bíblica de ese tema dentro del mismo autor o del testamento, del libro. Al buscar estas relaciones más grandes, es importante tener en cuenta la época en el progreso de la redención, la situación individual y las características particulares de cada libro o autor. Por eso es muy importante tener un conocimiento de la teología de ese libro. Lo que yo recomiendo a un pastor que va a predicar un libro entero de la Biblia, bueno, es por supuesto leer la introducción de los buenos comentarios. Seguramente tienen en una buena introducción la discusión de la teología de ese libro, cuáles son los temas teológicos sobresalientes. Y si no, en teologías del Nuevo Testamento, buscar
sobre ese libro. La teología de Ladd es muy buena, la de Tillman, ahora está por salir en Logos la de Howard Marshall, también es buena. La de Ryrie es un poquito más básica, pero es muy buena también. Y en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Kaiser, hacia una teología del Antiguo Testamento, que es excelente, muy bueno, pero no está ordenado en forma de libros del Antiguo Testamento. Y hay otras, está la de von Rad, la de Walter Brueggemann, y alguna que otra hay. Pero bueno, digamos que estamos más surtidos de buenas teologías del Nuevo Testamento que del Antiguo. Pero de nuevo, eso puede uno rastrearlo en buenos libros de introducción. Y bueno, en el caso nuestro hemos armado material ya en Introducción al Antiguo Testamento, donde hemos tomado de libros en inglés para explorar la teología de cada libro del Antiguo Testamento, de manera que ayuden al intérprete también a encontrar esas categorías. Un ejemplo típico es el libro de Colosenses, por ejemplo, donde se habla tanto de Cristo, la supremacía de Cristo, se habla de la sabiduría. Bueno, son todos temas teológicos del libro, ¿sí? De la incapacidad de las ceremonias para producir santificación o para luchar contra los apetitos de la carne, etc. Y ahora nos movemos un poco más tratando de ver qué relación tiene la teología bíblica con la teología sistemática. La verdad es que todas estas categorías no son tajantes, las divisiones intersectan en muchos sentidos. Hay áreas que tienen cosas en común. Los distintos autores también definen de diferente manera, tanto la teología sistemática como la bíblica, entonces también la distinción se hace un poquito menos clara, pero tenemos suficiente para decir como para que lo necesario para nosotros para entender cómo ir llevando el método en forma de secuencias, pasos, exégesis, teología bíblica y luego recién teología sistemática. El hecho de que la Biblia es un fenómeno único, ya lo hemos hablado de esto, pero lo vuelvo a subrayar aquí, con algunos otros detalles. Que la Biblia es escrita por hombres, pero al haber sido inspirada por Dios, esos hombres están escribiendo la mente y los pensamientos de un solo autor que está detrás de ellos, que es Dios. De manera que la Biblia tiene una unidad armónica, formada a su vez por partes muy diversas, porque cada autor de alguna manera colabora a esa diversidad, porque cada uno escribe desde su punto de vista, con sus énfasis, sus gustos, sus palabras preferidas, su estilo, etc. Y entonces se va generando una diversidad. Pero como detrás de cada uno de esos autores está la inspiración del Espíritu Santo, hay una unidad también que no es contradictoria con la diversidad. Y no reconocer ambas realidades, la diversidad por un lado y la unidad por otro, conduce a malas interpretaciones. Los evangélicos, por lo general, enfatizan el aspecto divino de la Biblia y, por lo tanto, la unidad de la Biblia. Los no evangélicos, o los que llamamos nosotros liberales, suelen subrayar el aspecto humano de las Escrituras, como un libro común y corriente, y por tanto subrayan más la diversidad, al punto de ver contradicciones. Ellos ven muchas contradicciones en muchos lados. La diversidad obedece a que los distintos libros que conforman la Biblia fueron escritos para atender situaciones particulares, que requirieron énfasis particulares y estilos individuales también. Además, por supuesto, de lo aportado por la personalidad única de cada escritor. Cada escritor se expresó de diferentes maneras, con diferentes énfasis y figuras del lenguaje favoritas. Juan, por ejemplo, usó el lenguaje del nuevo nacimiento para expresar el concepto de la regeneración, mientras que Pablo usó la imagen de la adopción. Por otro lado, Pablo subrayó que la fe sola, sin las obras, puede conducir a la regeneración, mientras que Santiago enfatizó que una fe salvadora produce frutos de buenas obras. En ninguno de estos casos hay contradicción entre ellos, sino solamente distintos énfasis, pero estos énfasis muestran una diversidad. Si vamos a enfatizar tanto la unidad de las Escrituras, que eliminamos las diferencias individuales de cada escritor, malinterpretamos la Biblia, haciendo que Pablo interprete a Santiago, por ejemplo, o Pedro interprete a Juan, y de esa manera se pierde el mensaje original que cada uno quiso dar. Es como que se ecualiza, digamos así, la Biblia se achata y todos suenan lo mismo. Si por otro lado creemos que la unidad es imposible, como los liberales,
porque vemos contradicciones por todos lados, nos perdemos el mensaje, el subrayado, el único mensaje, el gran mensaje que Dios nos da, que es un mensaje único de la Biblia. La teología bíblica estudia la diversidad, mientras que la teología sistemática hace lo propio con la unidad. Cada uno enfatiza uno de esos aspectos. Grant Osborne dice: el concepto de diversidad es la columna vertebral de la teología bíblica, que creo, dice él, que es el vínculo necesario entre la exégesis y la teología sistemática centrada en la unidad. La verdad bíblica puede sistematizarse porque existe esa unidad detrás de la diversidad. Para que un aspecto no eclipse al otro, comenzamos estudiando la diversidad y a través de ella o desde ella, por ella, buscamos patrones que nos conduzcan a un sistema unido de verdad. La clave es permitir que el sistema surja del texto a través de la teología bíblica, para buscar categorías bíblicas que resuman la unidad detrás de las diversas expresiones de las Escrituras. En un sentido muy real, la teología bíblica y la sistemática son inseparables e interdependientes. Richard Gaffin sostiene que la teología bíblica, al centrarse en la revelación de Dios en la historia, obliga a la teología sistemática a ser fiel al proceso de revelación y por lo tanto al significado pretendido del texto, o sea, el significado histórico del texto mismo. De esta manera, la teología bíblica regula los resultados de la exégesis y controla las tendencias subjetivas de la dogmática. Es como que la teología bíblica obliga a la sistemática, que si depende de ella, a sujetarse a la forma en que Dios escogió que esa revelación se vaya desplegando a lo largo de la historia. Como dice Roger Nichol, la teología bíblica es una base para la teología sistemática porque proporciona el rico fruto del estudio exegético, llevado a cabo con una relación adecuada con el contexto original y el desarrollo de la revelación divina. Finalmente, la teología bíblica es el paso intermedio, como el puente entre lo que significó en el pasado, lo cual es tarea de la exégesis y la teología bíblica, y lo que significa hoy, que es la tarea de la teología sistemática y después de la teología práctica, por supuesto. ¿Y cómo se aplica en ese caso la teología práctica o la teología homilética, como le llama Osborne en su gráfico? Podríamos explicar un gráfico, yo lo puse en forma ahí de tabla para que podamos de un vistazo ver las diferencias, las distinciones entre teología sistemática y bíblica. La base principal de la teología bíblica es el texto bíblico. La base principal de la teología sistemática es también el texto bíblico. Eso es muy importante decirlo desde el principio porque algunos confunden, porque como teología bíblica tiene ese nombre, parece que fuera más bíblica la sistemática. Pero todo este tiempo que estamos gastando en esta clase y las anteriores, justamente es para asegurarnos que la teología sistemática también sea bíblica. Ambas deben basarse en el texto bíblico. El énfasis en la bíblica es la diversidad y la progresión. En la sistemática el énfasis es la unidad y la cohesión. El principio que usa la teología bíblica para ordenar es el histórico cronológico. La sistemática utiliza el principio temático lógico para ordenar. El acercamiento de la teología bíblica es inductivo. El de la sistemática es lógico-deductivo. El carácter de la teología bíblica es descriptivo, mientras que el de la teología sistemática es confrontativo en el sentido que el carácter de la teología sistemática es polemizar con otras visiones del mundo contrarias a las Escrituras. El ámbito en el que se mueve la teología bíblica es más cercano al tiempo bíblico, mientras que el ámbito en que se mueve la sistemática tiene más que ver con el tiempo actual, porque está preocupada la teología sistemática otra vez por el otro extremo, digamos así, del puente. En otras palabras, podríamos decir que la bíblica es un proceso y la sistemática demuestra más bien un resultado. Las acciones principales, la teología bíblica sistematiza el resultado de la exégesis y lo coloca dentro de la revelación progresiva. La sistemática cristaliza de alguna manera la información de la bíblica y de la histórica para obtener respuestas actuales. Ambas, la exégesis y la teología bíblica, constituyen la fuente de la teología sistemática. La exégesis y la teología bíblica son interdependientes
o dialogan entre sí. Y a su vez la exégesis y la teología bíblica juntas son también interdependientes con la teología sistemática y la aplicación, o teología práctica o ética. La exégesis y la teología bíblica deberían ser la fuente y la base de nuestra teología y ética. Si por alguna razón no pueden ser la fuente, digamos porque la teología sistemática y la práctica ética ya están formadas en nosotros por la manera en que nos fueron, como decimos nosotros, integrando o discipulando en la vida cristiana, entonces, en ese caso que ya tenemos formada una teología, y es el caso de todos realmente, entonces la exégesis y la teología bíblica deberían servir como un correctivo a esas convicciones ya existentes. La teología bíblica, como estamos diciendo entonces, establece la conexión o el puente entre la exégesis y la teología sistemática. Decimos que la teología bíblica sintetiza los hallazgos de la exégesis porque relaciona el significado de un pasaje individual con la enseñanza más amplia de la Biblia como un todo. Así que se ubica en una posición intermedia entre la exégesis y la teología sistemática. Como tal, también sirve como un puente hacia la evaluación del significado más amplio del pasaje para la iglesia de hoy. La teología sistemática, la ética, la predicación, la consejería y la aplicación más amplia de la Biblia a la vida cristiana requieren un conocimiento profundo de la situación actual en todas sus características culturales, sociales y personales. Los teólogos o predicadores expertos deben unir estos dos mundos, el mundo del texto bíblico y el mundo contemporáneo al que están llamados a servir en el nombre de Cristo. La teología bíblica es un componente significativo extraído del mundo del texto para ayudar a unirlos, el mundo del texto con el mundo actual, de una manera fiel. Yo siempre que leo este tipo de definiciones o de explicaciones como el que acabo de mencionar, siempre me gustaría ver aclarado de forma más explícita ciertos peligros que hay en esto. A mí no me gusta tanto enfatizar esto de comprender la cultura contemporánea, de entender el mundo en el que vivimos, de la filosofía, etc. Yo lamentablemente soy muy celoso o cuidadoso, desconfiado de hermanos que con una linda intención quieren ser expertos de la cultura contemporánea, sin ser expertos de la Biblia, y eso siempre es un peligro. Cuando estamos diciendo que el teólogo debe comprender la cultura en la que vive y conectar del mundo bíblico con la cultura actual, no estamos de ninguna manera implicando que ninguno de nosotros deba ponerse a estudiar filosofía, deba, empezar a ver todo tipo de películas y leer todo tipo de cosas y escuchar todo tipo de cosas y procurar ser, digamos, una persona posmoderna en todo el sentido de la palabra. Yo siempre tengo para mí, y sobre todo lo vivo en mi experiencia pastoral, que sencillamente con ser una persona observadora, atenta al mundo en el que vivimos, es suficiente para conocer cómo piensa el hombre contemporáneo. No creo que sea sabio, lo digo esto por mí, y se los menciono para que ustedes lo evalúen, pero yo tengo para mí que no me va a alcanzar la vida para ser un experto en la palabra, conocedor de las Escrituras, de lo que Dios dice, como para andar malgastando mi tiempo en ser un experto en la cultura en la que vivo, que cambia todo el tiempo, es dinámica. Es suficiente que nosotros sepamos observar la cultura en que vivimos solamente conectándonos con la gente, con las personas incrédulas que vemos en la calle, haciendo los mandados, todo tipo de interacciones que tenemos, saberles escuchar. A veces cuando uno está evangelizando a alguien, no siempre, todos sabemos, la conversación lleva a la persona a la conversión, pero realmente un pastor o aún un teólogo que está verdaderamente comprometido con el deseo de compartir el Evangelio, va a recoger siempre mucha información, si sabe dialogar con las personas, de cómo piensan las personas, de cómo ven ellos, cómo nos ven ellos a nosotros, cómo ven lo que creemos. Y esa información bien aprovechada es suficiente para suplir esta necesidad que tiene un teólogo de conectar ambos mundos. Los creyentes nuevos en la iglesia, uno visitándoles y escuchando se da cuenta que, por supuesto, están en ese proceso de renovar su entendimiento, y uno escucha conceptos más tomados de la cultura que tomados de la palabra, y de nuevo, es la manera de entender y de saber. Y por supuesto, hay personas que han sido llamadas, así como tenemos apologistas, así como tenemos gente
en nuestro mundo evangélico dedicada a las sectas, que saben mucho de sectas, tiene ese peso. Entre nosotros hay hermanos que sí leen filosofía, sí leen sobre las cosmovisiones seculares, y ellos nos prestan un gran servicio y nos ayudan a salvar ese tiempo, a ganarlo, y de manera que uno puede, escuchándoles a ellos o leyendo artículos, comprender. Uno de ellos es Albert Mohler, por ejemplo, y otros más que saben de alguna manera interactuar con la cultura, tienen esa capacidad, tienen ese llamado, esa pasión y también un talento extraordinario para no dejar de ser expertos de la palabra. Yo tengo una visión un poco más modesta de mí mismo y me imagino a todos ustedes que no hay manera, no hay probabilidad de que la mayoría de nosotros pueda ser experto de la palabra y experto de la cultura a la misma vez. Y si hay que elegir entre las dos, por supuesto la palabra es lo que necesitamos por sobre todas las cosas. Y en la medida que crecemos en nuestro ministerio, sabremos establecer mejor esa conexión, ese puente, la pertinencia de lo que decimos, en la medida que entendemos el mundo en el que vivimos. Pero de nuevo, la Biblia mismo nos dice que en un sentido el ser humano es el mismo siempre. Y sabiendo también, conociendo la Biblia y sabiendo leer de la Biblia esos principios teológicos, tenemos un gran discernimiento y una perspicacia enorme de lo que pasa realmente con el ser humano. Después de todo, nuestra cultura tampoco sabe evaluar del todo de dónde surgen los problemas que tenemos. Y nosotros sí, con la palabra, tenemos una voz de autoridad en ese sentido. En otro sentido también la teología bíblica no solo hace un puente, una interfase entre la exégesis y la sistemática, sino también ayuda a evitar el uso de textos de prueba, que es algo que vamos a profundizar después, pero que es en definitiva lo que hace tan peligrosa a la teología sistemática. La teología bíblica ayuda a evitar esto que se llama también tener un canon dentro del canon. Es como de tener partes favoritas de la Biblia, donde siempre recurrimos. Yo mencioné el caso de los arminianos no queriendo ver en Juan 10 o en Romanos 8 la certeza de la salvación y sí tener el texto, digamos así, preferido de Hebreos para mostrar que efectivamente la salvación se pierde. Usar textos de prueba es sacar versículos fuera del contexto en apoyo de un punto teológico o pastoral, combinando versículos que parecen pertenecer a un tema sin tener en cuenta el complejo más grande de ideas que operan en los pasajes bíblicos. Si un sistemático quiere saber, por ejemplo, qué significa el llamado de Dios para aplicarlo a la experiencia cristiana de hoy, es inadecuado simplemente realizar un estudio de la palabra llamado sobre los verbos relevantes y sus cognados y sistematizar los resultados. No es simplemente que el llamado de Dios tiene diferentes énfasis en los diferentes corpus. En los sinópticos, por ejemplo, el llamado de Dios es similar a la invitación. Mateo 22:14 dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ahí llamado es una invitación sencilla. No es sinónimo de ser escogido, justamente. Mientras que en Pablo, habitualmente el llamado es efectivo, es algo irresistible. A los que llamó, dice Pablo, también justificó, Romanos 8:30. Tales distinciones podrían discernirse incluso si los corpus bíblicos fueran discretos, pero vinculados entre sí por conexiones meramente lógicas o temáticas, en oposición a las conexiones cronológicas o secuenciales o históricas que plantea la teología bíblica. Por supuesto, se deben observar las diferencias semánticas en el uso de los términos, pero también será necesario pensar a través del llamado de Abraham, por ejemplo, el llamado de Israel, el llamado del siervo sufriente de Dios, en Isaías, el llamado de la iglesia, para determinar cómo estas vinculaciones temáticamente se conectan internamente en la Biblia a lo largo del progreso de la redención. Solo entonces el sistemático, el teólogo sistemático, cuidadoso, puede aventurar lo que significa el llamado de Dios en la Escritura, porque él o ella es un sistemático. Entonces, a diferencia de un teólogo bíblico, la estructuración, la organización de cómo presenta esa información será inevitablemente lógica, principalmente atemporal y con una reflexión apropiada sobre lo que significa para nosotros hoy. Aún así, esa presentación estará informada por la teología bíblica subyacente y el sistemático puede considerar necesario
hacer referencias a las distinciones históricas y la secuencia. En resumen, el progreso de la historia de la redención como parte de la sistematización del material. Todo esto que estoy diciendo, de estas distinciones de la teología bíblica, no se reflejan en ninguna otra parte mejor que en el argumento que Pablo usa en Gálatas 3, especialmente el verso 17, y también lo usa en Romanos y en Hebreos, Romanos 4 y en Hebreos, el autor de Hebreos, donde Pablo argumenta que es evidente que Abraham no fue justificado por obedecer la ley, porque la ley vino 430 años después. Noten, eso es un argumento de la teología bíblica. Los fariseos, los judaizantes, fallaban en reconocer la distinción que Abraham fue justificado 430 años antes de que la ley existiera. De manera que el creyente del Nuevo Testamento es justificado, según el argumento de Pablo, del mismo modo que Abraham, por tener fe en la promesa de Dios, no por guardar la ley, porque se hace esa distinción y esa distinción es clave para la exégesis. Eso es un muy buen ejemplo. Cuando borramos esa distinción, fallamos y hacemos, otra vez, teología dogmática o sistemática ya despegada de la revelación bíblica. Para decirlo de otra manera, la teología bíblica, como se define en este capítulo que estamos viendo en este curso, en esta clase, hace como de mediador entre la influencia de la exégesis bíblica con la teología sistemática. Dentro de los límites ya establecidos, así como la teología sistemática limita parcialmente e idealmente enriquece la exégesis, también sirve a la teología bíblica. Más importante aún, la teología bíblica constriñe y enriquece la exégesis de lo que la teología sistemática puede hacer. O sea, de alguna manera la teología bíblica enriquece más a la exégesis de lo que enriquece la teología sistemática, porque está más conectada, está más relacionada y de alguna manera sigue una forma bastante similar a la exégesis, en que es inductiva, en que va desde los detalles que se ven en el texto a después sacar las deducciones, digamos así, pero siempre por inducción. De esa manera la teología bíblica enriquece mucho más a la exégesis que la teología sistemática y es, por tanto, un control para usar, como decimos, estos textos de prueba que terminan invirtiendo la autoridad, ya no saliendo del texto bíblico, sino de las presuposiciones del intérprete o del entendimiento previo, digamos así, de lo que él piensa que debería significar un texto.